¿Qué tal, familia? Buenos días. Vamos a continuar con las prédicas que estamos llevando a cabo de el Evangelio de Lucas y de manera contenta, alegre. Estamos ya llegando a los últimos capítulos donde estamos viendo en esta ocasión cómo nuestro Señor Jesucristo es tan lleno de amor que Él se preocupa por toda la gente, por toda la humanidad y en especial por sus discípulos, por los que creen en Él, ¿verdad? Y vimos hace 8 días cómo el Señor Jesús les empieza a hablar sobre los eventos del fin, y en especial estuvimos viendo cómo habla nuestro Señor Jesús sobre la destrucción de Jerusalén y del templo de Jerusalén, y empieza a darnos una serie de eventos que son de gran importancia y que ellos iban a vivir y que nosotros hoy en esta época también y que se vivirán más adelante cuando el Señor Jesucristo venga a hacer juicio sobre las naciones. Pero ¿qué te parece si oramos primeramente y enseguida comenzamos con la prédica, con la palabra de nuestro Señor y Dios? Amén. Padre, aquí estamos, Señor, dándote gracias, Padre hermoso, porque tú eres bueno con nosotros. Y Señor bendito, tu palabra, Señor, es viva y es permanente por la eternidad, Señor. Tu palabra nos enseña que todo va a pasar, todo, menos tu palabra, Señor. Y nosotros estamos confiados en ti, en tu palabra, porque tú eres eterno, bendito Señor, eres por siempre. Y aquí estamos, Señor, buscando que tú nos des sabiduría, entendimiento y nos des guianza, bendito Dios, para que nosotros podamos vivir como tú quieres que lo hagamos, Padre hermoso, más cuando los tiempos se acercan. Bendito sea, Señor. Agradecemos tu amor y tu misericordia. Háblanos, Señor, en este día, en esta ocasión. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, familia, vamos a buscar entonces Lucas capítulo 21 a partir del verso número 12, y vamos a continuar viendo sobre las señales que iban a ocurrir antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, de la segunda venida. Amén. Dice la palabra de Dios en el verso número 12 y 13, dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. ¡Wow! Nuestro Señor Jesucristo, les digo que es tremendamente bueno, hermoso, ¿verdad? Y Él empieza a hablar sobre los acontecimientos que empezarían a darse antes de que se cumpliera su profecía. ¿Cuál era su profecía? Que Él iba a venir a hacer juicio, ¿verdad? Y vemos que esta profecía se da en 2 tiempos. El primer tiempo es cuando el juicio es directamente a Jerusalén, ¿verdad? Al pueblo israelita, al pueblo judío. Y esto se daría en el año, ¿qué? 70. Pero también hemos visto cómo esta profecía termina de cumplirse cuando el Señor Jesucristo venga a hacer juicio sobre todas las naciones. Entonces estuvimos viendo cómo nuestro Señor Jesucristo la semana anterior, en los versículos anteriores, cómo nuestro Señor Jesucristo, y saben que tengan mucho cuidado, les dice a sus discípulos, porque van a venir tiempos donde va a haber terremotos, donde va a haber pestes, o sea, pandemias, donde va a haber señales en el cielo, donde la gente se va a llenar de temor y donde vendrá la destrucción de Jerusalén. Ahora, una vez que el Señor Jesucristo les ha dicho esto, como vemos aquí, que les dice, pero antes de todas estas cosas que les estoy hablando ahorita,
¿qué va a haber? Persecución. Dice que les echarán mano. O sea, les advierte a los discípulos, les van a echar mano. O sea, los van a apresar. Les va a caer el guante negro sobre ustedes, ¿verdad? ¿Por parte de quién? De las autoridades, en especial las autoridades, ¿qué? Religiosas de aquel tiempo, porque ellos estaban siempre en contra de nuestro Señor Jesucristo y de su palabra. Y cuando Jesucristo muere, resucita y asciende a los cielos, ¿qué es lo que sucede? Los discípulos tienen ya un mandato, y era el de llevar su evangelio a todas las naciones, ¿verdad? Y esto no les parecía para nada a los líderes religiosos judíos, de tal manera que ellos iban a buscar aprenderlos y matarlos. Y si nosotros conocemos la historia de qué es lo que pasa con los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, vemos que efectivamente más adelante son apresados. Antes de que viniera el juicio sobre Jerusalén en el año 70, ellos fueron apresados, ¿verdad? Algunos fueron azotados, golpeados, otros incluso murieron de una manera muy terrible, drástica, por los líderes tanto religiosos como gubernamentales en el caso de los romanos. Ahora, ¿qué es lo que nuestro Señor Jesucristo está hablando aquí a sus discípulos? Bueno, les está diciendo, y esto es algo de llamar la atención, les dice, ¿saben qué? Estas cosas van a pasar. Antes de las señales que ya les hablé, primero van a ser aprendidos. Pero esto les va a dar la oportunidad de que ustedes vayan ante las autoridades. Por ejemplo, el apóstol Pablo, si nosotros recordamos, en su historia, él va a Jerusalén. El profeta Ágabo le dice, ¿sabes qué? Si tú entras, te van a apresar y vas a morir, ¿verdad? Pero él dice, yo voy a llevarles el evangelio de salvación a mi pueblo, porque yo los amo mucho. Y entonces él va, el apóstol Pablo entra a Jerusalén, empieza a hablarles, empieza a hablar también cómo fue condenado de una manera equivocada, pero a la vez de una manera alevosa, nuestro Señor Jesucristo, y les habla de que Él es el Mesías verdadero. ¿Y qué es lo que entonces hacen los líderes religiosos? Lo apresan y entonces se lo encarcelan, y lo que ellos querían era matarlo. Y entonces él dice, ¿saben qué? Que yo tengo doble nacionalidad, yo tengo nacionalidad romana y me apego a eso y exijo un tribunal, ¿qué? Romano. Y entonces se lo envían ¿a quién? Al rey Agripa. Y el rey Agripa es aquí lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, y les estaba diciendo allí a sus discípulos, van a ser perseguidos, los van a encarcelar, y ustedes van a estar delante de las autoridades. En este caso, ya estuvieron ante las autoridades, ¿qué? Judías, pero ahora están ante las autoridades, ¿qué? Romanas. Y entonces Pablo tiene la oportunidad de estarle predicando ¿a quién? Al rey Agripa, y es lo que Jesús les había dicho. Esto va a dar oportunidad a que ustedes les prediquen a estos personajes, ¿verdad? Y más adelante recordamos que Pablo es llevado ante Nerón, y también allí le predica. No se convirtieron al final, pero él hizo lo que tenía que hacer: hablar de Jesucristo, hablarles del amor de Jesucristo, que tenía no solo para ellos, no solo para el pueblo judío, sino también para el gentil, para el pueblo romano. Y entonces, familia, vemos cómo se cumple esta profecía de nuestro Señor Jesucristo. Pero además, esa profecía es para los tiempos de hoy, ¿verdad? No solo para el primer siglo en la iglesia primitiva, sino también para la iglesia que es después del primer siglo, donde entramos también tú y yo, y podemos recordar a través de la historia de grandes personajes como Jan Hus, también conocido como Juan Hus,
Este Jan Hus era un reformador de la iglesia, ¿sí? Él estaba en contra. Recordemos que Constantino había mezclado la doctrina cristiana con la doctrina babilónica que profesaban también, ¿quién? Los romanos. Entonces la mezcla. Y de ahí surge lo que conocemos hoy como la iglesia, ¿qué? Grecorromana. Exactamente, grecorromana, que es la iglesia católica, ¿sí? Ahí surge. Y entonces, estos hombres estaban en desacuerdo, como Jan Hus. Y después fue apresado y lo acusaron ¿de qué? De ser hereje, y murió en la hoguera. También conocemos a Juan Bunyan, muy conocido, ¿verdad? Él lo apresaron y lo llevaron 12 años a la cárcel, y él ahí seguía escribiendo, y cuando sale, escribe un libro muy famoso, El Progreso del Peregrino, ¿sí? Y este Progreso del Peregrino, ¿saben? Es el libro más vendido de todos los tiempos después de la Biblia. O sea, es algo que Dios, se lo recomiendo, búsquenlo, hermanos. Realmente es pequeño este libro, pero está buenísimo, ¿sí? Y es muy digerible su lectura. Entonces, vemos que entonces la profecía de nuestro Señor Jesús se cumplió en aquel tiempo, antes del 70, pero también se cumple en estos tiempos del 70 hasta que venga nuestro Señor Jesucristo a hacer juicio a las naciones. ¿Sí? Amén. Entonces, familia, a nosotros como cristianos, esta profecía y esta enseñanza y este mandato del Señor Jesús es que nosotros también podríamos llegar a padecer, ¿sí? Persecución, y podríamos llegar a padecer como estos hombres que murieron y otros que fueron encarcelados, pero ellos nunca se vencieron. Y el ejemplo es que nosotros también tenemos que seguir hablando de Jesucristo, que no podemos callarnos, debemos de hablar. Esa es la encomienda de nuestro Señor Jesús. Después de todo, van a venir señales, van a venir... Sí, ¿y cuál es el problema? Lo vimos hace 8 días. ¿Tú pierdes algo? No, tú tienes ganancia. Amén. Así que tenemos que hablar por Cristo, familia. ¿Cuántos dicen amén? Versos 14 y 15 dice la palabra de Dios: proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. 15. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y esto fue lo que pasó con el apóstol Pablo cuando le predicó al rey Agripa. Dice: casi me convences. ¿Qué fue lo que no le convenció? Que él tendría que dejar su poder, sus bienes, portarse bien. Por eso es que no quiso, pero dice, casi me convenció. Realmente fue muy sabio lo que dijiste. ¿Qué dice Hechos 4, versículos 6 al 8? Hechos 4, versículos del 6 al 8. Vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo nos dice: ¿saben qué? No se preocupen. Cuando alguien los aprese o los confronte, no importa que ellos se sientan las personas que son muy intelectuales o que tienen una gran preparación secular, no importa. Yo les voy a decir lo que tienen que hablar. ¿Y cómo es que Él nos va a decir lo que tenemos que hablar? Recordemos lo que dijo Jesús antes de ascender a los cielos. Dice: yo me voy, pero ¿se queda con ustedes quién? El Paracletos, el Espíritu Santo. Y Él les va a recordar todo lo que yo les he enseñado. Gloria a Dios. Así que tú y yo tampoco tenemos que preocuparnos. Y vamos a ver cómo lo que el Señor Jesús dijo es una realidad. Él sigue estando en nuestra vida y Él sigue hablando por nosotros cuando llevamos el Evangelio a otras personas. Y de esto debemos gozarnos. Amén. Fíjate lo que dice: y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron, o sea, a Juan y a Pedro: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Qué es lo que había hecho Pedro y Juan?
Recordemos que ellos llegaron a la puerta de la Hermosa, que se conocía allí en el templo de Jerusalén, y allí había un ¿qué? Un paralítico que pedía limosna, ¿verdad? Y que les dijo, Pedro, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús, órale, levántate. Y entonces pasó esto y toda la gente estaba gozosa porque decían, estos cuates verdaderamente son representantes de Jesucristo, bueno, de Jesús, ¿verdad? Todavía no lo conocían como Jesucristo, pero sí como Jesús, como el Mesías, como Emmanuel, Dios con nosotros. Y entonces podemos ver que cómo sigue diciendo el 8 para que nos demos cuenta cómo los respaldó. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, no estaba solo, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿A quién estaba llegando él otra vez? A los gobernantes del pueblo, a los ancianos de Israel, a los líderes. Y esto era lo que Jesús quería. Cuando ustedes tomen prisioneros, no hay bronca, porque ese es uno de los motivos. Esto va a dar pie a que ustedes puedan exponer el Evangelio. Y les damos gracias a Dios porque sí hubo gente de los fariseos, de los líderes, que sí se convirtieron a Jesús. Así que esto es grandioso. Ellos tuvieron la oportunidad de hablarles a ellos tal como había dicho Jesús. Verso 13, nos brincamos hasta el 13 y vamos a ver lo que dice ahí. Dice la palabra de Dios en el versículo 13 de Hechos 4, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. No tenemos que preocuparnos de hablar. Siempre nos vamos a encontrar gente que va a querer denostar la palabra de Dios, que te va a querer hacer menos, que va a querer que te achiques. Pero sabes una cosa, no tienes que achicarte. Al contrario, tú debes de recordar gozoso, ¿sí? ¿Quién eres en Cristo Jesús? A estos dos hombres, a Pedro y a Juan, más adelante estos hombres dicen, ¿saben qué? Ya no quiero que estén hablando, porque si no, les vamos a dar con todo. Y dice, entonces ¿tengo que hacerles caso a ustedes o tengo que hacerle caso a Jesús, el Hijo de Dios, al Mesías, a Dios mismo? ¡Wow! No debemos de callar nunca, nunca, familia. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Y no tuvieron temor. Nosotros no tenemos que tener temor de hablarle a nuestra familia. Es que, pues a lo mejor me va a dar un descolón. A estos hombres después los golpearon, los azotaron. Y sabes una cosa, familia, entonces nosotros tenemos esa gran satisfacción de poder servirle a Jesús, porque Él habita con nosotros. Recordamos que en Mateo 28, 20, ¿qué dijo? Que Él iba a estar con nosotros, ¿qué? Hasta el fin. Todos los días hasta el fin. Hasta el fin. No estás solo. Cristo vive en ti. Y esta palabra también es para ti. Si tú no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, este es el momento que le reconozcas y tú puedas decir, wow, esto es lo que yo también quiero. Yo también quiero ser parte de Dios. Yo quiero que Él viva en mí, que Él esté conmigo todos los días, porque esto va a ser de gran bendición para ti, para tu vida, para la gente que te rodea. Amén. Así que pon atención a la palabra del Señor y tómala mucho en cuenta, apréciala, ámala, porque Él quiere obrar en tu vida. Verso 16, dice la palabra de Dios aquí en Lucas capítulo 21, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo? Dicen, ¿saben qué? Sí, van a padecer, pero ni uno de sus cabellos va a perecer. Ni uno. Ya no podemos decir, bueno, y los cabellos que se me han caído, ni esos
Cuando tú eres cristiano, ni esos van a perecer. Lo que está diciendo aquí el Señor Jesús es que tú tienes vida en todo. Con Él en todo tienes vida. Ahora, no se está refiriendo aquí a que tus cabellos físicos y eso. No, Él se está refiriendo a la vida eterna que vas a tener, porque Él te va a rescatar. Recuerda que cuando Él venga por su iglesia, tú vas a ascender a los cielos y Él va a transformar ese cuerpo. Amén. Y estas cosas de las que está hablando aquí el Señor Jesús, sí se cumplieron en el año 70 para Israel, para Jerusalén, pero aún no han terminado de cumplirse para nosotros. Estos tiempos han sido, ¿qué? Conocidos como, ¿qué, familia? Como el tiempo de dolores de parto. Es decir, hemos visto señales, mucha gente se llena de temor, se aterroriza y dice, wow, ya está acá la luna roja. Porque no sé si ustedes recuerden, pero yo vi eso en el internet hace como unos 2 años. Y vi incluso pastores conocidos que dicen, ¿qué onda? ¿Cómo puedes estar pensando, no? Que ya es el fin. Si hay señales que nosotros tenemos que aprender a reconocer, que nos dan la seguridad de que Jesús viene primero por su iglesia. Jesús viene primero por su iglesia, por lo tanto, tú y yo no tenemos que ser temerosos. Los que estamos en Cristo no tenemos temor. No, los que estamos en Cristo no nos basamos en las señales y las estamos siguiendo y allí está nuestra vida. No, nuestra vida no está en estar viendo todas las señales y ya nos vamos a morir. No, nuestra vida está en que llevemos la palabra de Jesucristo a los demás, para que ellos también puedan conocer a Jesús y sean salvos. Y que cuando vean estas señales digan, wow, todavía estamos en la oportunidad de estar glorificando a Dios a través de nuestro servicio. Por lo tanto, familia, nosotros tenemos que entender que podemos ser aborrecidos y que podemos ser entregados aún por el padre, por la madre, por el hermano, por la hermana, por los hijos, por las nueras, la suegra. ¿Sabes una cosa? Esto se va a dar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando venga a hacer juicio. Porque algunos van a tener temor. Van a decir, oh, yo no quiero perder mi vida. Mejor que la pierda mi hermano fulano. ¿Sí? Con tal de no perder su vida. Van a decir, ese que está allá, ese sí es cristiano. Muchos van a negar a Jesús, pero otros se van a mantener. Pero ¿sabes una cosa? Mientras no lleguemos a este momento, nosotros como cristianos, como discípulos de Jesucristo, tenemos que estar sirviendo a Jesús, haciendo lo que hacía la iglesia primitiva, y es evangelizar a las personas que nos rodean, a donde quiera que nos encontremos. Amén, familia. Le damos gracias a Dios porque a través de las redes estamos, ¿qué? Evangelizando a muchos. No somos una iglesia grande con capital, ¿verdad? Que pueda mandar misioneros a otros lados, pero a través de las redes sociales nosotros llegamos muy lejos a las naciones. Sí, familia. Yo les puedo asegurar que mis hermanos que están grabando estas prédicas llegan a todo lo que es fácil al continente americano. Y donde ponen Calvary Chapel, ahí van a aparecer. Ahí van a aparecer. Y ahí van a poder escuchar la palabra de Dios. ¿Sabes una cosa? Jesús nos ha llamado. ¿Y nos ha llamado para qué? Para que mientras tengamos vida, sirvamos. Porque este es el principal propósito. Dice, en mi nombre, ustedes van a ser apresados. En mi nombre, hasta su familia
los va a entregar por causa de su nombre, por causa de que le amamos, por causa de que predicamos a Jesús. Y eso debe ser un privilegio para cada uno de nosotros. Por lo tanto, debemos de aprovechar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y nos da la seguridad que tendremos vida eterna, aunque padezcamos. Amén. Verso 20, dice la palabra de Dios: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de los que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¡Wow! Es una profecía verdaderamente tremenda para el pueblo judío. Recordemos que él está aquí profetizando dos tiempos: el pueblo judío y después a todas las naciones. Y aquí está hablando del pueblo judío. Y él está profetizando todo lo que iba a acontecerles. Y entonces le está diciendo aquí a sus discípulos: abusados, estén listos. Cuando ustedes vean que rodean la ciudad los ejércitos, entonces ¿qué? Huyan, váyanse a los montes. Y saben una cosa, allí murieron 1,100,000 en la ciudad de Jerusalén, y 97,000 fueron llevados presos hacia otras ciudades del Imperio Romano y fueron esparcidos. Y ya no tuvieron la oportunidad de reunirse, ni siquiera de visitar Jerusalén. Les daban la oportunidad un solo día al año. Y ellos lloraban amargamente por esto. Pero esto sucedió porque cerraron sus oídos, sus ojos, su entendimiento, su corazón. No quisieron reconocer a Jesús como el Mesías Salvador. Y entonces recordamos cómo Jesús, a la entrada de Jerusalén, Él lloró. ¿Cuántas veces quise cuidarlos como la gallina cuida a sus polluelos? Pero ellos no se dejaron. Y estas fueron las consecuencias de ellos, por su arrogancia. ¿Y qué pasó entonces con los discípulos? Los discípulos huyeron. Ellos reconocieron el tiempo. Cuando el ejército iba a empezar a rodear, ellos ¿qué? Huyeron. Se dice que huyeron por el río Jordán. Porque ellos fueron obedientes. Ellos sí le creyeron. Porque ellos sí reconocían a Jesús como el Mesías, como su Salvador. Y la obediencia a Dios trae ¿qué? Salvación. Y eso es lo que pasó. Y estos hombres de los israelitas, desde aquel tiempo, la ciudad fue controlada por los gentiles. Hasta 1948, gracias a Dios, nuevamente el Estado judío ¿qué? Se forma. Y en 1968 toman Jerusalén. Pero te digo una cosa, no tomaron toda Jerusalén. No pudieron. Hasta el día de hoy, las zonas más importantes de Jerusalén para los judíos están en poder de los gentiles. Pero cuando se cumplan estos tiempos, entonces Israel va a poder retomar este lugar. Por ejemplo, donde fue construido el templo de Jerusalén, lo tienen los gentiles. Se dice que ahí construyeron una mezquita y les pertenece a ellos. Ellos tienen el poder, la autoridad sobre ellos, sobre ese lugar.
Pero va a llegar el momento, ¿verdad? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ellos van a alcanzar a tomar nuevamente Jerusalén. Así que, familia, nosotros debemos de estar bien enterados de qué es lo que sucede. Por eso nuestro Señor Jesucristo habla, ¿verdad?, sobre lo que es el juicio, y también habla, ¿sí?, cuándo van a ser y cómo son los tiempos, y nos lo está diciendo para que nosotros estemos prevenidos. Y te voy a decir una cosa que es bien importante. Nosotros, sí, como cristianos, y toda la gente debería de serlo, o hacerlo, es poner nuestra mirada. Muchos creen que el Apocalipsis, y desgraciadamente muchas veces se enseña más sobre el tenerle temor y miedo por las consecuencias que van a venir. Pero te voy a decir una cosa, nuestro Señor Jesús nos habla esto para revelarse. El Apocalipsis realmente es la revelación de Jesucristo. Y entonces, ¿a quién tenemos que ver en el Apocalipsis? A Jesucristo. Nosotros tenemos que ver a Jesucristo, no tanto el miedo, el terror, porque cuando estamos en Jesucristo no nos interesa lo demás. Amén, familia. Ok, continuamos. Versos 25 al 28. Dice la palabra de Dios: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el terror y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ok, entonces aquí el Señor Jesús ya está hablando, ¿sí?, de cuando se ha llegado al momento. Los dolores de parto llegaron hasta cierto día. Y va a empezar, ¿qué? La gran tribulación. Aquí, en esta línea, nuestro Señor Jesucristo dice: abusados. Ustedes tienen que estar pendientes. Cuando esto suceda, va a ser el momento ¿de qué? De su redención. Y como cristianos, nosotros no vamos a tener ¿qué? Temor. La iglesia de Jesucristo no tiene que tener temor de estas cosas. Los que tienen que tener temor son los que no han venido a Jesucristo. Y aquí dice cómo van a estar: aterrorizados, porque van a ver cosas que son tremendas. Señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Cuando las estrellas o el sol o la luna cambien su imagen o tengan movimientos, eso le va a afectar a este planeta. Le va a afectar y va a causar grandes estragos. Pero esta es la señal. Este es el mero momento donde se parte la tribulación y termina ¿qué? Los dolores de parto. Es decir, aquí en esta línea es cuando llega ¿quién? Jesús por su iglesia. Órale, vámonos, recios. Y comienza la gran tribulación. Y entonces nosotros ya no vamos a padecer estos estragos. Ni uno de estos estragos. Y tú puedes decir: es que hemos padecido mucho, han venido los tsunamis, han venido catástrofes bien terribles, vino la Primera Guerra Mundial, vino la Segunda Guerra Mundial y hubo millones, ¿verdad?, de muertos. Pero ¿sabes una cosa? No se compara lo que va a suceder aquí con lo que ha sucedido en el tiempo de dolores de parto.
No hay comparación, familia. No lo hay. Pero si tú estás en Cristo, si tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y buscas vivir conforme a su palabra, porque eso es reconocer a Jesús como Señor y Salvador, no solo de labios, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tú no tienes temor. No. ¿Qué es lo que puedo hacer quizás? ¿Voy a qué? Seguir poniéndome las pilas, a seguir evangelizando. ¿Por qué? Porque mi redención está cerca. Si yo voy a estar ¿qué? Alegre, contento, satisfecho. ¿Por qué? No por lo que va a pasarle a las demás personas, pero mi redención a cargo de Jesús está aquí a la puerta. Entonces esto debe de hacer que yo me sienta ¿qué? Feliz. Porque además he buscado hacer lo que Dios nos enseña. Como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Entonces, familia, nosotros tenemos que, cuando venga ese momento, si aún vivimos, tenemos que sentirnos ¿qué? Erguidos y decir, órale, ya viene mi Señor por mí. Gloria a Dios. Pero sigamos con la lectura. Dice, también les dijo una parábola. Por eso les digo que Dios es bien bueno. Y Jesús ama tanto a sus discípulos que les voy a decir una parábola para que ustedes se den cuenta cuándo es el momento. Dice, mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan. Viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Cuando empiezan a brotar los frutos, ¿qué quiere decir? Que el verano está ¿qué? Cerca. Y eso ellos lo sabían, lo conocían. Sabían distinguir eso. Y nosotros también sabemos distinguir, ¿no? Por ejemplo, cuando ya va a ser el invierno, empieza a hacer frío, ¿sí o no? Y tan lo distingues que dices, sacas las chamarras, ¿sí o no? Y el que tiene poca fe saca un buen de aspirinas para la gripa, ¿no? ¿Sí o no? Se previenen de medicamentos. Pero, familia, Jesús nos está diciendo, ustedes se van a dar cuenta, porque ustedes también conocen los tiempos. Y cuando vean estas señales en el cielo que acabamos de ver, que los astros empiezan a tomar diferentes imágenes, entonces allí es el fin. Allí es el fin. Pero se van a quedar no los cristianos, pero se van a quedar otros que se van a convertir dentro de esos 7 años. Esos cristianos son llamados la gran multitud. Jesús no viene por ellos en la gran tribulación porque todavía no se convierten. Habrá unos que se creen cristianos que no son cristianos y van a aparecer ahí, pero pueden reaccionar, ¿verdad? Ahora, entonces nosotros podemos conocer estos tiempos, así como podemos conocer cuando la higuera va a dar fruto. Y dice la palabra de Dios, aquí ya, fíjense, aquí ya está hablando del tiempo de la tribulación, entre esos 7 años. Y dice la palabra de Dios que dice, de cierto no pasará esta generación antes de que esto acontezca. ¿Cuál generación? La generación que se encuentre en esos 7 años. No en esta generación de aquel tiempo de los apóstoles, ni en este tiempo, sino la generación que esté en esos 7 años en la gran tribulación. No va a pasar y esto se va a cumplir. O sea, las cosas se van a desencadenar pronto. Por eso no estemos, ya va a venir Jesús porque ahora vino la pandemia del COVID. No tengas temor, familia. No. Las cosas van a ser mucho más grandes, mucho más pesadas. Pero nosotros, confiados en el Señor, no vamos a perder nada, ni un cabello.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Y es una gran verdad. Es decir, estas cosas que Él está hablando van a suceder. Tus palabras se van a terminar. Nadie puede decir mis palabras no van a pasar. Sí van a pasar. Pero las palabras del Señor no. Esas permanecen para siempre hasta que se cumplan. Amén. Verso 34 dice la palabra de Dios: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Debemos de mirar por nosotros mismos, familia. Esto es muy serio. Nosotros debemos de mirar por nosotros mismos. Jesús no puede obligarte a nada. Él siempre te va a estar hablando, siempre te va a hablar 1, 2, 3, 4, siempre. Pero no te va a obligar. Nos corresponde a nosotros valorar la vida que Él nos da y de permanecer ahí. Para que cuando Él venga nosotros podamos estar de pie, erguidos. Amén, familia. Nosotros tenemos que reconocer esto. ¿Por qué? Porque en este mundo hay muchísima tentación. Muchísima. En el rollo sexual, por decir, en la inmoralidad sexual, lo que es fuera del matrimonio. Las adicciones, alcohol, drogas, el chisme, las mentiras, el falso testimonio, la idolatría, la hechicería, las contiendas, los pleitos. Todas estas cosas son una tentación para toda la humanidad, incluyendo al cristiano. Y nosotros debemos de estar atentos a no caer y permanecer en ellas. Si nos hemos resbalado, ¿qué tenemos que hacer? Levantarnos. Porque la palabra del Señor dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y nosotros lo creemos. Porque sus palabras no pasarán. ¿Sí me entienden? Entonces, nosotros tenemos a ese Dios que es lleno de amor. Él es fiel a su palabra. Y Él te ama a ti, a cada uno de nosotros nos ama y nos ama mucho. Por lo tanto, nosotros tenemos que poner atención. ¿Por qué crees que te lo habla Jesús? Primero, porque te ama. Y en segunda, porque quiere que tú también le ames. Y la forma de amarle es que tú vivas una vida acorde a su palabra, a su enseñanza. Y hay mira, es más fácil caer, ¿sí?, aún como cristianos, en las cosas del mundo, cuando nosotros no estamos teniendo una buena relación con Él, cuando nosotros nos empezamos a apartar. Pero cuando nosotros tenemos una buena relación con Dios y nos acercamos más y más y más, como tenemos la oportunidad de estar estudiando, ¿qué? Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Pero hay muchos. Bueno, y tenemos en la radio toda la semana. Toda la semana. Pero a veces nosotros preferimos estar en las telenovelas, en las series, en los chismes, en el YouTube, en muchas cosas, en el Face, pero no nos llenamos de la palabra de Dios que Él nos brinda todos los días. Y esto es de lo que Él habla. Nosotros tenemos que estar listos para tomar todo esto. Debemos estar vigilantes. Necesitamos estar velando en oración y ¿cómo? Llenándonos
de su palabra. Y la tercera, cuando tú sirves a Jesús, tu mente está en Él, no pensando, ¿ahora qué voy a hacer? No, sino que Jesús te está esperando, te está hablando. He tenido unos ministerios, pero a veces no los puedo entregar, porque veo que faltan y faltan. ¿Y cómo se los doy? Necesito que estén aquí listos, para que ustedes también tengan esa arma para poder estar firmes en el Señor. Y a la vez están glorificando a nuestro Señor y Dios. Amén. Ok, continuamos, verso 35 y 35, 37. Ok, 37 y 38. Dice la palabra de Dios: y enseñaba de día y en el templo, y de noche y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Jesús es nuestro ejemplo. ¿Qué era lo que hacía él? Estaba en una gran relación con Dios. ¿Estaba qué? Sirviéndole a Dios. Él iba, ¿a dónde? Al templo. Y ahí él estaba sirviendo a Dios. ¿Y a dónde llegaban sus seguidores? Al templo. ¿Para qué? Para escuchar de su amor, para escuchar de su sabiduría, para escuchar de su misericordia, para escuchar de los proyectos que tiene para ti, de sus bendiciones, para saber vivir una vida. Y ahí estaba él, todo el día, hasta en la noche, sirviendo a todo aquel que quería oír, a todo aquel que estaba allí en el templo, a todo aquel que lo buscaba. Dios mismo, que es Jesús, le hablaba, como ahorita a ustedes. Dios es bueno con nosotros. ¿Cuántos dicen amén, familia? Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, donde tú nos das tu palabra, bendito Dios. Agradecemos mucho, Señor Jesús, porque tú no quieres que nosotros estemos desinformados, sino que lo que tú quieres es que nosotros permanezcamos, bendito Dios, en tu palabra, que nosotros estemos haciendo las cosas como tú nos indicas, sirviéndote sin temor, reconociendo que para todo hay un tiempo y que debemos de andar y caminar siempre de manera erguida, porque en ti somos dignos, Padre hermoso, y agradecemos esta gran bendición, Señor, porque sabemos que nuestra restauración está cerca. Gracias, Señor, te bendecimos por la bondad y misericordia que tienes para con nosotros. Amén.